Hola, soy Santiago Karate y voy a presentar mi proyecto personal 2021. Mi proyecto es diseñar un personaje en formato visual y que se desarrolle de forma literaria, que tenga como concepto la Inquisición y que transmita como sentimiento el terror. A mí siempre me ha gustado crear historias y personajes, y es lo que me gustaría dedicarme sin importarme el formato en el que lo haga. Las obras que me motivaron fueron El extraño mundo de Jack de Tim Burton durante mi infancia, Hollow Knight de Tim Cherry y Undertale de Toy Fox durante mi preadolescencia, y El aro de DreamWorks y Hellraiser de Clive Barker durante mi adolescencia. Fueron estas últimas las que generaron un gusto y pasión por el terror. Hizo que viviera este género como un arte y me motivase a estudiarlo y efectuarlo. Dado a esto, elegí el concepto de la Inquisición, debido a que es una época con potencial para asustar y puede dar resultados interesantes al experimentar. Mis objetivos específicos fueron, primero, interpretar la Inquisición para el contexto de un personaje. Segundo, establecer una historia para darle un origen a un personaje para que la gente pueda entender qué es. Tercero, conceptuar de maneras variadas un personaje para que no sea superficial. Cuarto, darle una estética de terror para que un personaje produzca un sentimiento. Quinto, interpretar simbolismos para que un personaje sea entendido de múltiples maneras. Mis criterios de logro correspondientes son: creación de un personaje. El personaje no es plano, debe representar y demostrar más de una idea en su diseño. Debe tener mínimo 2 conceptos principales desarrollados en el diseño del personaje. Y debe tener mínimo 3 simbolismos en la historia. En la creación de la historia del personaje, la historia debe estar verbalmente bien escrita, debe ser interesante, entendible y debe tener una buena ortografía. Un o una profesora de lenguaje debe evaluar la historia de manera general de un 1 a 8. En la generación del terror, se logra transmitir bien el sentimiento deseado a las personas que se les muestre. Mediante una encuesta de Google, más de la mitad de las personas que la hayan contestado deben haber sentido miedo tanto como en el diseño como en la historia. Representación de la Inquisición. Los datos usados deben ser correctos, debe ser realista y abordar sucesos importantes en la misma. Un o una profesora de historia debe evaluar la representación de la Inquisición tomando de un 1 a 8 la apariencia y la historia del personaje. Proceso de creación desarrollado. El personaje debe evolucionar y no debe ser hecho la primera. Debe tener mínimo 5 diseños antes de llegar al final. Y en la creación del diseño visual del personaje debe estar bien hecho anatómicamente, estructuralmente y debe estar bien coloreado. Debo poder sacar con él el personaje diploma de Crana. Y este fue mi plan de acción, el cual ocurrió durante julio y agosto, el cual no fue cumplido, por lo que el avance sin tener una fecha definida para cada objetivo. El objetivo de aprender a crear historias no fue cumplido debido a que le di prioridad a los otros tres, pero de lo poco que investigué saqué la conclusión de que no debía crear una historia y en base a ella crear un personaje, sino que debía crear un personaje con una historia que se adapte a él. A pesar de no dominar la creación de historias, lo que hizo fue hacer que mi personaje humanice la Inquisición española, haciendo que cuando un inquisidor muere se le vea a él llorando en la iglesia. Y cuando la Inquisición termina, él se descompone y se desintegra. Por lo que la historia fue interesante y mi profesora de Paula Alejandra Fernández me lo revisó y a la izquierda están sus correcciones para no cometerlas la próxima vez que escriba una historia, con el criterio y evaluación que me dio. Para mi objetivo de aprender a transmitir terror, lo que yo hice fue buscar los momentos que más me asustaron de las películas y ver el por qué lo hicieron, y llegué a la conclusión de que esto fue debido al recurso de miedo a lo desconocido y el presentimiento de que algo malo ocurrirá. En mi producto lo efectué dándole una capucha a mi personaje para que la gente se pregunte qué hay detrás de ella. Y en la historia no dejar en claro que es para que así no se sepa si es un ángel, un demonio o un fantasma. También le agregué crudeza a la historia siendo descriptivo y dándole referencias a elementos de tortura en su diseño. A la izquierda pueden ver los resultados de la encuesta y aquí pueden ver las otras tres respuestas a las preguntas y sus respuestas. En mi objetivo de diseñar al personaje visualmente, lo que hice fue ver el curso de Crana diseñando un personaje desde cero del maestro Philo Lira. Y mientras avanzaba el proyecto, el diseño de mi personaje también, mejorando la silueta, anatomía y vestimenta. Y para el producto hice una cuadrícula bien medida con ancho y largo de cada parte de su cuerpo, hecho en papel, grafito y posterior hice el personaje con tiralíneas. Las pruebas son la comparación de el primer boceto del juez al final, que denota que el personaje tuvo un gran avance y mejoró mucho mi técnica al dibujarlo. Y en cuanto avance el curso, que solo me faltó aprender a ilustrar, porque ese no era un objetivo, debido a que mi objetivo era diseñar un personaje y no hacerle una ilustración. Y finalmente, mi objetivo de aprender sobre la Inquisición
Lo desarrollé contactándome con un profesor de historia llamado José Antonio Barriga del Colegio Tomás Moro de San Miguel de Santiago, el cual me enseñó conceptos como el garrote vil, las fases de la Inquisición y me mostró una película chilena llamado El Inquisidor para aprender más de los inquisidores. También un documental de History Channel, el cual le tomé apuntes y luego recopilé todos los datos interesantes y los apliqué en el diseño final. También en la historia. Desde ponerle una cruz en su cuerpo para que con la espada y las espinas hagan referencia al logo de la Inquisición, como en la historia, haciendo que cada una de sus apariciones estén relacionadas a un suceso de la Inquisición y en la izquierda pueden ver el puntaje que José me dio en el perfil IB. En mi perfil IB yo fui informado, instruido, al haberme informado bien de la Inquisición y de cómo hacer terror y a crear personajes. Indagador, al haber investigado de cómo crear personajes, historias, terror y sobre la Inquisición. Investigué de temas variados. Pensador, por pensar cómo representar, simbolizar y transmitir sentimientos con mi personaje de mentalidad abierta. Por experimentar conceptos, explorar ideas y a ayudar a tocar un tema como la Inquisición y fui audaz por tocar un tema como la Inquisición y la religión de manera crítica al poderse considerar un tema sensible. Y los criterios de logro, los resultados fueron: en la creación del personaje, 8 de 8. Tuvo el concepto de inquisidor, espíritu, ejecuciones y torturas de la Inquisición, representación de Cristo, la de un ángel y el símbolo de la Inquisición en su cuerpo. Y en la historia también un 8 de 8, porque simbolizó sucesos de la Inquisición distintos en cada párrafo y fueron más de 3. En la creación de historia del personaje, 5 de 8, nota puesta por mi profesor. En generar terror, 6 de 8 según las veces en las que se dijo que se produjo miedo en la encuesta. En la representación de la Inquisición, 8 de 8 en el diseño según José y 6 de 8 en la historia según José. El proceso de creación desarrollado, 8 de 8, 6 diseños antes del final. Y en la creación del diseño visual del personaje, 0 de 8. No pude sacar diploma porque aparte del personaje debía hacer una ilustración, cosa la cual no era una meta de estudio.